quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de segundo grado del nivel secundario, bienvenidos a su resumen de la clase de los viernes. Espero que ya estén listos para profundizar en cada una de las asignaturas que verán en el día de hoy. Así que vamos a iniciar el viaje del aprendizaje de nuestro día. Como de costumbre, presten mucha atención a cada uno de los temas que se van a desarrollar. Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero.
demos gracias a Dios por este momento y vamos a prepararnos para iniciar el proceso de aprendizaje del día de hoy. El tema que vamos a trabajar es el siguiente: causas y consecuencias del crecimiento industrial sobre la ecología y el medio ambiente. Pero antes de iniciar, vamos a ver cuál es nuestra frase del día. Tenemos que construir una sociedad más amable, más humana, más lenta y más conectada con el mundo natural. De Eike Freire. Hermosa frase, muy atinada para el tema que vamos a trabajar. Bien, mis niños, vamos a observar el siguiente concepto, que es muy importante para desarrollar el tema del día de hoy. Ecología, ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Qué interesante este concepto. Para trabajar esta parte, vamos a ver a continuación un video que nos habla sobre la revolución industrial. ¿Qué sucedió en la revolución industrial? ¿Cuáles impactos tuvo en nuestra ecología? Vamos a ver. Observen. Hoy vamos a conocer la revolución industrial. Llamamos revolución industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones. Y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Bien, mis niños, como pudimos observar en el video, el desarrollo industrial trajo consigo muchos avances,
pero también trajo mucho daño al medio ambiente. ¿Y cómo podemos ver estos daños? Muy simple, en la contaminación que nos rodea. A continuación vamos a ver los tipos de contaminación que existen en nuestro planeta. Pero primero vamos a conocer qué es la polución. Observen. Polución es la contaminación intensa y dañina del agua o del aire producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. Como observamos, la polución es el resultado de las actividades industriales, las actividades humanas. Ahora continuamos con los tipos de contaminación. Tipos de contaminación que genera la polución. Contaminación del agua. Como podemos ver en esta lámina, observamos cómo el mar está contaminado con basura. Contaminación del suelo. Observamos una industria depositando sus desechos en el suelo. Contaminación del aire. Observamos el humo, el smog creado por las industrias y los automóviles. Contaminación radioactiva. Algunos elementos poseen radiación, que es un elemento sumamente contaminante para nuestro ambiente. Después de ver los tipos de contaminación que genera la polución, vamos a continuar con sus consecuencias. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Consecuencias de la polución. ¿Cuáles son? Erosión del suelo, enfermedades respiratorias, cambios climáticos por el efecto invernadero, insalubridad del agua, pérdida de biodiversidad, muerte de especies marinas, aumento de la temperatura terrestre y migración de las especies. Bien, después de observar los tipos de contaminación que genera la polución, de ver sus consecuencias, vamos a observar el siguiente video sobre este tema tan interesante para todos nosotros. Observen. Tipos de contaminación. La contaminación, según la RAE, se define como alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Partiendo de esto, entendemos que los agentes contaminantes puede ser una sustancia química, la luz o el calor. El medio afectado puede ser un ecosistema o un ser vivo. Hay muchos tipos de contaminación y pueden clasificarse a partir precisamente de los agentes contaminantes o medios afectados. Ahora mencionaremos algunos de ellos. Por agentes. Contaminación acústica. Por lo general, en las grandes ciudades, los coches, las obras, los motores y los aviones suelen producir ruido. Contaminación lumínica. Las grandes ciudades producen este tipo de contaminación debido a las luces de los edificios, de los coches, de los postes de luz que nos impiden ver a las estrellas. Contaminación por basura. Son los desechos que generan las grandes ciudades o industrias y que suelen parar en los vertederos. Contaminación radioactiva. Es la que se genera por la liberación de sustancias radioactivas en el ambiente, provenientes de plantas nucleares. Contaminación térmica. Se produce por el aumento de temperatura en los océanos debido a los efectos invernaderos, entre otros. Por medios. Contaminación del agua. Es la alteración del estado natural del agua en los ríos, lagos y mar. Contaminación del aire. Es la modificación del aire por partículas sólidas, líquidas o gaseosas que perjudican a los seres vivos. Contaminación de tierra.
se produce al vertir productos químicos que se filtran por la tierra y la contaminan. La contaminación tiene como resultado desastres naturales, calentamiento global, cambio climático y pérdida de la biodiversidad. Qué interesante fue el video anterior. Podemos observar cómo la contaminación afecta nuestro planeta y de qué manera. También, mis niños, pudimos observar cuáles cosas podemos hacer para evitar la contaminación. Haciendo pequeñas actividades podemos lograr contrarrestar los efectos de la contaminación. Ahora vamos a continuar con nuestra parte de la ecología. Vamos a observar un dato sumamente interesante sobre las aves que habitan nuestra isla. Algunas de estas en peligro de extinción. Atiendan a las siguientes informaciones. Las aves endémicas que existen en la isla Hispaniola. Existen 306 especies de aves, de las cuales 32 son endémicas de la isla, equivalente al 10.5% del total, pudiéndose observar con regularidad 30 de estas especies en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, lo que representa casi el 100% de la avifauna endémica. Entre las especies endémicas más amenazadas está el gavilán, nombre científico, Buteo ridgway. Aquí observamos una imagen de esta ave que está en peligro de extinción. Después de ver estas informaciones, vamos a ver un video donde ustedes podrán observar otras aves que tienen el mismo peligro, están a punto de desaparecer. Presten mucha atención. La República Dominicana cuenta con un enorme potencial en cuanto al turismo de observación de aves y ecológico. El Parque Nacional Sierra de Bauruco es un lugar en medio de montañas muy especial para la observación de aves del país. En este parque, además se pueden conocer aves endémicas, residentes, no residentes y migratorias. Pero en este video solo hablaremos de las aves endémicas en la isla Hispaniola. En la isla Hispaniola existen 306 especies de aves, de las cuales 32 son endémicas de la isla, equivalente al 10.5% del total. Entre las especies endémicas más amenazadas se encuentran Iniciaremos este top con un empate entre el chirri de Bauruco y el chirri de Cordillera Central, ya que pertenecen a la misma familia de aves. El chirri de Cordillera Central, cuyo nombre científico es Calyptophilus frugivorus, habita en los bosques húmedos o áreas de densa vegetación, en las zonas montañosas de la Sierra de Neiva y la Cordillera Central de la República Dominicana y el Y de la Gonave en Haití. Utiliza sus patas para encontrar sus alimentos como insectos y semillas debajo de las hojas secas en el suelo. El chirri de la Cordillera Central es muy parecido a su especie hermana, el chirri de Bauruco. Es un ave tímida, difícil de observar a menos que se toque su canto. El chirri de Bauruco, ave paserina o sigua como también se le conoce, es un ave tímida y furtiva con forma de ruiseñor y una cola larga y redondeada. Se encuentra en el sur de Haití y en la Sierra de Bauruco, en el suroeste de la República Dominicana. Se alimenta principalmente en el suelo. En el puesto número 6 tenemos al perico dominicano, cuyo nombre científico es Aratinga chloroptera. Se distinguen de las cotorras por ser más pequeñas y tener una cola más larga y puntiaguda. Se alimenta principalmente de semillas y frutas. El perico es un ave muy social. Generalmente vuela en parejas o forman grandes bandadas.
son amenazadas por las pérdidas de su hábitat y la captura ilegal para el comercio de mascotas. La cotorra, cuyo nombre científico es Amazona ventralis. No se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. En algunas islas, como en Puerto Rico, existe, pero ha sido introducida. En la República Dominicana, muchas personas creen que la cotorra es la hembra del perico, pues piensa que se trata de la misma especie, aunque son dos aves endémicas de la familia Psittacidae. Las cotorras son más robustas, de cola rectangular y corta. La destrucción del hábitat y del saqueo de los nidos son las principales amenazas de estas especies. Como anidan en huecos de árboles, pero no saben construirlo, cada nido saqueado es una cría fallida. Además, quienes tratan de atraparlos tumban el árbol o lo cortan a la altura del nido, matando o hiriendo a algunos de los pichones. Adaptarse a las áreas urbanas les ayuda a sobrevivir, pues en esta tienen ciertas ventajas. Hay menos depredadores naturales y la cacería está prohibida. Otra amenaza en la especie es criarla como mascota, pues la convierte en animales ecológicamente muertos, que no se reproducen ni cumplen su ciclo natural. Mientras más hablan, menos probabilidades tienen de reproducirse, pues suelen repetir las vocalizaciones de su pareja. Si imitan la voz humana, es que no saben que son cotorras y escogerán como pareja a una persona. Aquí viene una triste anécdota. En un intento de reproducirlas en cautiverio, usaron una hembra criada como mascota, que incluso había puesto huevos. El experimento fracasó, ya que rechazaba a los machos y prefería estar cerca de quien la crió. El zorzal de la española o tordo de la Salle, con el nombre científico de Tordus sualesi, debido al clima cálido de la isla. Es una especie de ave que vive permanentemente en el lugar en que está establecido. Está en grave peligro de extinción por culpa de la pérdida de su hábitat a manos del ser humano. Se le han reconocido dos subespecies, una llamada Tordus sualesi, la cual es una subespecie nominal que reside en el sur de Haití y en el suroeste de la República Dominicana. El Tordus sualesi dodoe, subespecie originaria del centro de la República Dominicana. La alimentación de esta especie se compone de gusanos, insectos y frutos. Entre el pasto suelen buscar alimentos, como bayas o los frutos que caen del árbol. El pico cruzado, cuyo nombre científico es Loxia megaplaga. Pico cruzado, este nombre se le adjudica por la forma de su pico, el cual evolucionó para poder comer con facilidad las semillas del pino, agregada a la liga de las especies amenazadas porque su hábitat se ha reducido en las últimas décadas. Habita en la cordillera central y principalmente en la sierra de Bauruco. Su población se estima un poco más de 3.000 ejemplares en estado silvestre. Otros nombres del pico cruzado son periquito en la República Dominicana, pecuacé en creol e Hispaniola crossbill en inglés. En el puesto número 2 tenemos a la cuba, cuyo nombre científico es Coccyzus ruficularis, el cual se encuentra en peligro crítico. Esta especie está muy amenazada por la pérdida de hábitat. Sus poblaciones son muy reducidas y es muy difícil de ver. Tiene un tamaño impresionante, mucho más grande que su primo el pájaro bobo, con un comportamiento muy similar, andando de rama en rama dentro del follaje de los bosques. La hembra es ligeramente más grande que el macho. Se alimenta principalmente de lagartijas e insectos. El puesto número 1 como ave en peligro de extinción crítica en la República Dominicana tenemos al gavilán, cuyo nombre científico es Buteo ridgwayi. Se encuentra en peligro crítico de extinción, ya que solo quedan algunos 300 en estado salvaje. En este tipo de aves, las hembras son un poco más grandes que los machos. Se alimenta de serpientes pequeñas, lagartijas, pequeños roedores, sapos, insectos y algunas aves.
Muy rara vez ataca a las aves de corral, como es la gallina. Es un ave dócil, mansa, tímida y muy confiada. Mis niños, ha sido muy interesante la clase del día de hoy, donde pudimos ver cuáles son los efectos de la polución en nuestro ambiente. También observamos algunas de las aves endémicas de nuestro país que están lamentablemente en peligro de extinción. Debemos reconocer que podemos aportar un granito de arena para cuidar nuestro planeta evitando la contaminación. Entonces, mis niños, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy y me despido con un fuerte abrazo y un adiós a la distancia. Se cuidan mucho, recordando siempre las medidas para protegernos del COVID-19. ¿Cuáles son? Lavado correcto de sus manos, distanciamiento físico y colocación de sus mascarillas de manera correcta. Entonces, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.